Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es Sir Christopher Wren. Va a acompañarnos este gran arquitecto, sobre todo durante una serie de podcasts que creo que se nos van a hacer muy interesantes. Como dice un amigo mío, cuando recorremos Londres todo tiene como un mayor glamour, somos más glamurosos. El pie de poderos, la reflexión que me he hecho para hablaros de Sir Christopher Wren es que, bueno, aparte de que creo conocer una gran parte de su obra londinense, que me apasiona él como personaje y las obras que hace, pues están siendo días que están dándole muchas vueltas al nuevo rey que tienen los ingleses y que ya están ideando cómo va a ser la moneda, cómo va a ser el sello, qué perfil va a tener, si es un perfil más aguileño, menos aguileño, con el pelo más hacia atrás o con un poco más de pelo. Bueno, todas esas cosas que si bien los ingleses lo llevan muy bien, pero a veces también nosotros solemos rizar el rizo con todas esas cosas. Pero bueno, las colecciones de monedas, las colecciones de sellos organizan o se mueven mucho y suponen grandes inversiones de dinero. No os penséis que un sellito es normal, sino que se están haciendo continuas ediciones de sellos que hay que seguirlas, y si uno quiere tener una buena colección tiene que tener todos los últimos sellos que van saliendo. Ya si te remontas hacia atrás, eso ya es el mundo de los inversionistas, que a veces incluso pueden servir para algunos timos, como fue lo del Fórum Filatélico, que vendían sellos de gran valor no a un inversor, sino a miles de inversores el mismo sello. Pero bueno, eso es otro mundo en el cual no me voy a meter ni me voy a perder. Y estaba siguiendo en la prensa inglesa cómo están tomando los perfiles, los colores, los fondos, y me encontré con que estaban también en estos días saliendo un sello de Sir Christopher Wren con la silueta tan característica de la cúpula de la Catedral de San Pablo de Londres, y también su aspecto, que parece un verdadero rey con esas pelucas todas de rizos de esa época. Porque Christopher Wren, de esa época me refiero a que Christopher Wren murió en 1723. Por eso estamos celebrando el 300 aniversario de su muerte, y está siendo pues no un redescubrir, porque todas las personas de Inglaterra que tienen una preocupación por el arte sí que conocían, sí que sabían que Christopher Wren hizo grandes iglesias, grandes edificaciones, grandes palacios, y los vamos a ir descubriendo, y yo creo que nos va a dar también una gran satisfacción, porque las cosas de arte, las cosas de historia gustan, pero las cosas del arte como que nos producen un mayor deleite. Pero como nos vamos a ir muchas veces a Londres y Inglaterra, vais a decir, este tiempo un poco de obsesión, ¿no? Gibraltar inglés, Inglaterra, pues no, la verdad que me lo paso bien, pero voy a hacer también una serie de introitos que, en vez de haceros unos capítulos enteros de podcast, creo que los voy a dividir, porque a la gente le agrada mucho todo lo que son los recorridos que yo suelo hacer como previa a los temas serios, que es el verdadero podcast. El verdadero podcast no son mis introitos, el verdadero podcast es lo que viene después. Pero claro, como las personas lo disfrutan tanto, pues tengo que seguir haciendo, y tengo que seguir haciendo recorridos. Ya vamos haciendo varios recorridos, y hoy tengo que empezar también a hacer una serie de podcasts rindiendo un homenaje a Cuenca. Cuenca la tenemos muy cerca, pero Cuenca es una de las provincias más desconocidas
y más olvidadas. Voy a empezar a hablaros de Cuenca capital. Ojalá pudiera hablaros de muchos más sitios de Cuenca. Os puedo hablar y os hablaré también mucho de Uclés, que Uclés es un sitio que me enloquece, y un sitio muy simpático, donde se come muy bien, donde se bebe muy bien y donde la gente te trata de una manera maravillosa. Algunos de los que estáis oyendo este podcast daréis cuenta de que así es como sucede, porque lo hemos recorrido juntos últimamente. Bueno, cuando nosotros, las personas que vivimos en Madrid o en el norte, bueno, cada uno se puede acercar a Cuenca pues por cualquiera de las vías que le pueden llegar. Los accesos que se hacen desde lo que es la parte de la sierra, desde el norte de la provincia de Cuenca hacia Cuenca, o las que vienen desde el Guadalajara, es pasar por los grandes desiertos. Ahí sí que está la España vaciada. Si vais desde Madrid, pues podéis tener la suerte de que podéis ir en una autopista magnífica. Primero la A3 hasta un poco antes hasta Tarancón, hasta el cruce de Tarancón, y luego meteros en una autopista impecable que llega a Cuenca. De todas maneras, es una cosa curiosa, porque descubrimos que hemos ido con un tráfico masivo, que es el que va hacia la zona de Levante, de camiones, de coches, de negocios y de todas estas cosas, y cuando uno ya se desvía a la autopista que le lleva a Cuenca, pues es como pasar a la nada, porque luego ya no ves prácticamente pueblos, y los pueblos que ves, bueno, hay que decirlo, y nadie tiene por qué ofenderse, son pequeñas aldeas cargadas de historia, cargadas de hechos históricos increíbles, pero muy solitarias. Entonces hay una gran autopista que nos lleva prácticamente, no os asustéis, porque creo que son 80 kilómetros, 89 kilómetros que hay desde Tarancón hasta Cuenca, no hay más que una gasolinera al final. O sea que ya podéis aplicaros y poner gasolina o diésel o el combustible, bueno, de momento son o gas o hidrógeno, según alguno me esté oyendo y esté más modernizado que yo, tenerlo en cuenta para poder hacer ese recorrido. Cuenca está lo que es la parte antigua, está montada sobre una colina y está encajada entre las hoces de dos ríos, el río Júcar y el río Huálcar. El río Júcar es un río que aún y todo cuando le llegas, bueno, te vas acercando, perdonad que me estoy saltando cosas. Cuando te vas acercando a la ciudad, hay una ciudad nueva, que es la ciudad que está al nivel donde te entra la carretera y te entra ya en todo lo que son las planificaciones urbanísticas que se hacen a partir ya de los años 50, 60, 70, 80 y hacia donde ha crecido la ciudad, y el casco antiguo, que es una colina. Cuando vas a subir a esa colina, porque lo bonito está en la colina, aquí es una ciudad que hay cuestas, hay que andar para arriba, bueno, sí, y también para abajo. Si andamos para arriba, subimos y bajamos todo lo que son imponentes cuestas. Y cuando vamos a acceder a lo que es esa colina, tenemos, vamos a dejarlo, por así decirlo, a nuestra derecha, a nuestra izquierda, según accedemos a ella, lo que es el río Júcar, que es precioso, baja bravo, casi, al menos en invierno, casi te parece un río pirenaico, un río bravío, con esas entre rocas, en esas te parece que es un cuadro de estos realistas o hiperrealistas, que saltan los colores, los árboles, la piedra, la espuma, el recorrer del agua, que nos dejan un poco, que nos llenan de frescura y que nos llenan de estética también, de una estética muy, muy, muy bella. Ya entramos en lo que es la parte antigua, y yo os propongo que subáis lo más arriba que podáis con el coche. Lo más arriba que podéis con el coche es seguir las indicaciones que pone Parking de San Pedro. Está prácticamente arriba del todo de esa colina, y es mejor subir hasta ahí, dejar ahí el coche y luego desandar. Os recuerdo que prácticamente toda la zona está peatonalizada. O sea, olvidaros de entrar con el coche y dejarlo en una calle, porque es imposible, porque no hay posibilidad de parking. Es una ciudad histórica, es una ciudad peatonalizada, y el que tiene
el que tiene que dejar el coche pues tiene que irse muy lejos a dejarlo, o tendrá garaje y podrá subir, acceder y guardar el coche. Entonces os recomiendo yo el que subáis allí arriba del todo, y podáis tener la impresión de, así como habéis visto el río Júcar con todo el agua, ver la hoz, habéis visto una hoz de un río, que es por donde está saliendo, por donde está encajado entre peñascos, pero en la otra parte, cuando ya habéis coronado lo que es la ciudad, está la hoz del río Huécar, que, como os digo, son de una gran anchura, tanto uno como el otro, y el ancho supera los 1000 metros, y hay un desnivel en varias zonas de casi 200 metros, que es 200 metros es la altura de un rascacielos, o sea, estamos hablando de cosas muy, muy, muy serias. Y los escarpes y la erosión provocada por ambos cursos fluviales han esculpido un paisaje muy espectacular desde el punto de vista geomorfológico, geológico, y esto es motivo también suficiente para que la gente venga a ver lo que es esa belleza geológica, y también que entendamos un poco cómo fue también esa parte de la ciudad, que la hoz, sobre todo del río Huécar, que es la más fotografiada y la más contemplada cuando se visita las casas colgantes y todos los monumentos y todo lo que es el patrimonio de la ciudad, el patrimonio arquitectónico y el patrimonio histórico, vamos a ver que hay unos niveles de huertas, de huertos, de pequeñas cortijitos y de diversas cosas que nos hacen ver cuál era la base primitiva de la ciudad desde cuando era por lo menos una ciudad árabe, cómo era la ciudad en cuanto al abastecimiento de frutas y de verduras de la ciudad, que se mantuvo. Ahora ya indudablemente ya se traen estas cosas de fuera, ¿no? Pero que ha seguido todavía existiendo y se denominan ocinos. Yo nunca había oído hablar de este término, de los ocinos, y le dan un frescor, un verdor. Claro, si vas en invierno lo que te vas a encontrar, sobre todo con la hortaliza de invierno, pues con cardos, con coles, con alcachofas, con ese tipo de plantas que resisten el frío intensísimo. Daros una idea que Cuenca es muy, muy, muy fría, y metida entre las hoces de dos ríos, yo creo que uno siente todavía más el frío. Seguiremos recorriendo Cuenca, pero ahora nos vamos a encontrarnos con Sir Christopher Wren. Sir Christopher Wren nace el 30 de octubre de 1632 y falleció el 8 de marzo de 1723. Fue muchas cosas. Yo en cierta medida lo comparo, no es igual porque no tiene la faceta de pintor, a algo parecido a un Leonardo, al Leonardo de los ingleses. Fue anatomista, fue astrónomo, fue geómetra, fue matemático y físico, y fue uno de los grandes arquitectos ingleses más aclamados de la historia, y cuya obra la podemos seguir contemplando. Se le concedió la responsabilidad de reconstruir más de 50 iglesias en la ciudad de Londres después del gran incendio del año 1666, y fue el que remató lo que se considera su obra maestra, que es la Catedral de San Pablo en Ludgate Hill, que fue completada en 1710. Hay otros edificios notables de Wren que incluyen el Royal Hospital del Chelsea, el Royal Naval College de Greenwich, el frente el frente sur de Hampton Court Palace, que es el palacio emblemático que tenía Enrique VIII, el Wren Building, que es el edificio principal del Colegio William and Mary, que también es otra obra suya,
Y vamos a ir viendo todas estas obras interesantísimas, de una belleza deslumbrante. Había sido educado en lo que era la física latina y aristotélica en la Universidad de Oxford, que era una de las dos, Oxford y Cambridge eran y son las punteras, aunque también está St Andrews arriba en Escocia. Y Bren fue uno de los fundadores de la Royal Society, presidente de 1680 y 1682, y su trabajo científico fue muy apreciado por Isaac Newton y Blaise Pascal. Christopher Wren nació en East Conilly, en Wiltshire, siendo el único hijo superviviente, o sea, que vivió, que no murió de niño, de Christopher Wren el Viejo, que vivió entre 1589 y 1658, y María Cox, que era la hija única del escudero de Wiltshire, Robert Cox de Fonthill Hill Bishop. Christopher el Viejo era en ese momento el rector de East Conilly y más tarde el decano de Windsor. Y fue mientras vivían en East Conilly que tuvo sus hijos y allí fueron donde nacieron. Tenía varias hermanas, que eran Mary, Catherine y Susan, que nacieron alrededor de 1628. Luego nacieron varios niños, pero todos murieron a las pocas semanas de su nacimiento. Y Sir Christopher Wren nació en 1632 y 2 años más tarde pues nació otra hija llamada Elizabeth, pero ya iban muriendo todos y curiosamente él fue el más longevo porque llegó a los 90 y tantos, que entonces era hacer un gran triunfo. Dice la historia de él que Wren de niño era un niño débil y era enfermizo, pero mira, a veces hombre o mujer enferma, hombre o mujer eterna o eterno. Y fue educado en su casa por un tutor privado y por su padre. Y desde el nombramiento real de su padre como decano de Windsor en marzo de 1623, cuando hablamos de esto, entendéis que estamos hablando de cargos eclesiásticos. Su familia pasó parte de cada año allí, pero poco se sabe sobre la vida de Wren en Windsor. Lo que está documentado es que pasó los primeros 8 años en East Conilly y fue educado por otro reverendo que era el William Shepherd, un clérigo local que había allí. Tampoco hay mucha información de todo lo que fueron los estudios menores, que fueron tiempos peligrosos en lo que las asociaciones reales partidarias del regreso de la monarquía en las que se movía su padre habrían requerido que la familia mantuviera un perfil muy bajo ante las autoridades parlamentarias gobernantes. Fue un momento difícil en su vida porque tendría luego un impacto significativo en sus obras posteriores. La historia de que estuvo en la escuela de Westminster, que era el no va más entre 1641 y 1646, está corroborada o solo hay datos del libro que es La Parentalia, que es la biografía compilada por su hijo, el cuarto Christopher, que lo sitúa allí por poco tiempo antes de ir a Oxford. Pero, sin embargo, es totalmente consciente con que era la práctica bien documentada de apuntar a los hijos de realistas y puritanos, que estaban los dos empobrecidos por igual, el llevarles a esta escuela para que fueran formados y para que se sembrara en ellos de alguna manera una mínima influencia política de cara a un futuro, porque los que cuando Inglaterra se había quedado sin rey, los parlamentarios que gobernaban, el parlamento que gobernaba estaba muy contento, pero había muchos
que habían sido regalistas, que lo que querían era que volvieran el rey otra vez a gobernarlos, como así pasó. Algunos de los ejercicios juveniles conservados mostraron que recibió una base exhaustiva en latín y también aprendió a dibujar. Según el libro de Parentalia, fue iniciado en los principios de las matemáticas por el doctor William Holder, quien se casó con la hermana mayor de Christopher Wren, Susan, en 1643, y su dibujo fue puesto a uso académico al proporcionar muchos de los dibujos de este libro de texto, La anatomía del cerebro. Por eso os decía yo que hay cierto paralelismo con todo lo que era la obra creativa de Leonardo da Vinci. Él también se basaba en estas obras que acuñaron más adelante el término de neurología. Durante este periodo de tiempo, Wren manifestó un interés por el diseño y por la construcción también de instrumentos mecánicos. Probablemente fue a través de Holder que Christopher Wren conoció a Sir Charles Scarborough, de quien Wren le ayudó en lo que eran sus estudios anatómicos que le preocupaban tanto. El 25 de junio de 1650, Wren ingresó en el Wadham College de Oxford, donde estudió latín y las obras de Aristóteles, que era el troncal en el que se estudiaba en las universidades. Es anacrónico imaginar que recibió formación científica en lo que era el sentido moderno. Era lo que se estudiaba porque era lo que se traía de la tradición académica universitaria. Sin embargo, Wren se asoció estrechamente con John Wilkins, el alcaide de Wadham. De esta relación llegó al Círculo Wilkins, que fue un grupo cuyas actividades condujeron a la formación de la Royal Society, compuesto por una serie de distinguidos matemáticos, trabajadores creativos e inventores y filósofos experimentales. Esta conexión probablemente influyó en los estudios de ciencias y de matemáticas de Wren en Oxford. Se graduó en el año 1651 y 2 años más tarde recibió el título de maestro académico. El Oxford Philosophical Club o Círculo Wilkins se refiere, como os he dicho, a un grupo de filósofos, de naturalistas, matemáticos, médicos y virtuosos y expertos en arte antiguo que se reunieron alrededor de John Wilkins en Oxford, entre un periodo que John Wilkins vivió entre 1614 y 1672. Y en concreto lo que fue este movimiento académico, por decirlo de alguna manera, tuvo lugar entre 1649 a 1660. Está documentado sobre todo por John Aubrey, que se refiere a él como el Club Filosófico Experimental, dirigido semanalmente por Wilkins, que superó con éxito la división política, la de los tiempos. O sea, había miembros en lo que era este club, tanto regalistas como parlamentaristas, pero en este punto de la ciencia y del saber se encontraban. Hay pruebas de que el club fue formalmente constituido y emprendió algunos proyectos en las bibliotecas de Oxford. Su importancia histórica es que los miembros formaron uno de los principales grupos que se reunieron para constituir lo que se llamó en concreto Royal Society London, la Real Sociedad de Londres. Wilkins, que era el alcalde de Wadham College y su círculo, era también conocido como Grupo Wadham, y allí incluía a los más importantes personajes de la época, entre los que se encontraban Christopher Wren. También estuvieron involucrados otros grandes investigadores, grandes físicos, y ahí en este caldo de cultivo es donde se produce el acuerdo vamos a llamar
de artistas, pero no entendáis por artistas el hecho de que fueran pictóricos, sino porque eran los conocedores y los dominantes del arte del saber. Allí se producían conferencias que iban rotando los miembros de este grupo. En total eran 16, estoy contando aquí, unos 20 que eran los verdaderamente importantes. Y era la promoción de lo que era el aprendizaje experimental físico-matemático, de nuevos avances, de nuevos inventos. Ahí era donde estaban todos metidos y todos realizando una serie de cuestiones del saber. En 1661 Bren fue elegido profesor tutor de astronomía en Oxford y en 1669 fue nombrado agrimensor de obras de Carlos II. Desde 1661 a 1668 la vida de Bren se estableció en Oxford, aunque su asistencia a la Royal Society significó que tenía que hacer viajes ocasionales a Londres. Las principales fuentes de los logros científicos de Bren son los registros de la Royal Society. Sus trabajos académicos abarcaron la astronomía, la óptica, el problema de encontrar la longitud en el mar, la cosmología, la mecánica, la ciencia de microscópica, la topografía, la medicina y la meteorología. Observó, midió, diseccionó, construyó modelos y empleó e inventó y mejoró una gran variedad de instrumentos que vamos a ver que fueron muy, muy curiosos. Probablemente fue por esta época en que Bren fue atraído a rediseñar una maltrecha catedral, que era la de San Pablo. Haciendo un viaje a París en 1665, Bren estudió la arquitectura, que había alcanzado un clímax de creatividad, y revisó los dibujos de Bernini, el gran escultor y arquitecto italiano, ya que Bernini estaba visitando París en ese momento. Vuelto de París, hizo su primer diseño de San Paul, y una semana más tarde, sin embargo, el gran incendio destruyó los 2/3 de la ciudad. Bren presentó sus planes para reconstruir la ciudad al rey Carlos II, aunque nunca fueron realizados completamente, y con su nombramiento como supervisor de los trabajos reales en 1669, tuvo presencia en todo lo que fue el proceso general de reconstrucción de la ciudad, pero no estuvo directamente involucrado en la reconstrucción de casas o de edificios de empresas, sino que fue tomando prácticamente iglesia por las iglesias que habían quedado destruidas o que no estaban terminadas, también había muchas, y él sí que fue responsable, involucrado directamente en la reconstrucción de más de 50 iglesias, pero no es cierto decir que en cada una de ellas, tanto iglesias como edificaciones, representa su diseño completamente desarrollado. Es una obra que él iniciaba, muchas se quedaban a la mitad o se iban transformando conforme los maestros de obras iban buscando soluciones a lo que era ya el plan importante que Christopher Bren estaba haciendo. Christopher Bren fue nombrado caballero en el 14 de noviembre de 1673 y este honor se le otorgó después de su renuncia a la silla Savilian, que era la cátedra en Oxford, momento en el que ya había comenzado a dejar su huella como arquitecto, y lo hicieron tanto en lo que eran los servicios a la corona como lo que estaba siendo la reconstrucción de Londres, sobre todo el eclesial, después del gran incendio. Además, fue lo suficientemente activo en los asuntos públicos para ser electo como miembro del Parlamento en 4 ocasiones. Bren se presentó por primera vez al Parlamento en la elección de 1667 para la circunscripción de la Universidad de Cambridge.
perdiendo por 6 votos entre Sir Charles Beller, que era su contrincante. No tuvo éxito de nuevo en la elección para la circunscripción en 1674 y en su tercer intento Brent tuvo éxito y representó a Plymouth Herle durante el Parlamento Leal de 1685 a 1686. Brent volvió a New Windsor el 11 de enero de 1689 en las elecciones generales, pero su elección también fue declarada nula, siendo elegido de nuevo para el distrito de New Windsor en 1690. O sea que él también tuvo una faceta política en la participación en lo que era la labor parlamentaria. En 1669 la carrera de Brent estaba consolidada y pudo ser su nombramiento como topógrafo responsable de las obras del rey a principios de 1669, lo que le convenció de que ya podía estabilizarse en su vida, y a los 37 años se casó con una vecina de su infancia, que era Faith Cothill, hija de uno pues de los ricachones de Sir George Cothill de Bettingdon. En este breve matrimonio, porque duró poco porque se murió la señora, nacieron 2 hijos, Gilbert, que murió a los 18 meses, y Christopher, que nació en 1675 y que fue preparado más adelante por su padre para ser arquitecto y para ser su sucesor. Y hasta aquí nos trae el inicio de este personaje que yo le he definido como el Leonardo de los ingleses. No sé si ha sido demasiado exagerado, pero ya habéis visto y vais a ver en todo lo que trabajó, todo lo que creó y toda la importancia que tuvo este personaje en la historia del arte y de la arquitectura de Inglaterra. Esto es Historia con Sentido, soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros esta parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.